Podcast. Bueno, entonces les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y todas nuestras oyentes. Hoy queremos hablar de un tema que todavía, bueno, una vez creo que lo topamos cuando hablamos del tema de la 10 sobre 20 o 10 sobre 10 era, 10 sobre, Es sobre 20. 10 sobre 20. Ahí hablamos un poco del tema legal, pero ahora queremos indagar un poco más en las bases. Y bueno, han sido 2 años de bastante confusión dentro de lo legal en el Ecuador. Y bueno, tenemos legisladores que realmente no saben legislar y que no saben hacer leyes. Entonces, nosotros lo que queremos es brindar un poco un conocimiento más basal del asunto para la gente que nos escucha, porque como había dicho antes, somos un podcast para principiantes y queremos un poco dar esa visión más introductoria, ¿no? Por eso tenemos hoy con nosotros al abogado en libre ejercicio Marco Romero, para que nos explique, nos oriente un poco. Marco es graduado de la Universidad de Loja en Derecho Penal. Tiene un máster con orientación en Derecho Penal de la Universidad de Palermo en Buenos Aires. Y bueno, yo lo conocí a través de su trabajo como abogado por los detenidos en la protesta social. En este contexto, yo en el Frente Nacional Antiminero. Y bueno, él es abogado por los campesinos en Gualel, en el sur del país, y también es abogado por la acción extraordinaria de protección por el Cerro Fierro Urco, y es miembro de la organización DDH Liber Pueblo de Argentina. Y nada, nosotros somos, para los que tal vez no nos conozcan y nos estén escuchando, el podcast izquierdoso de filosofía y política para principiantes. Te doy la bienvenida, Marco. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, compañeros. Acá Luis, mucho gusto. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy para poder aportar en lo que pueda. Yo creo en un tema muy complejo en este momento en nuestro país que está marcando un precedente de movilización y protesta social a nivel nacional frente a lo que está pasando. Y tenemos, como había dicho Paca, tenemos un gobierno que no da pie con bola en la construcción de leyes, en la normativa. Ni siquiera creo que sabe cómo funciona, más allá de que por eso se le terminan cayendo las leyes en la Corte Constitucional. Muchas Ujú. gracias por invitarme. Chévere, entonces vamos comenzando así como con lo más basal y la pregunta, ¿cómo se hacen leyes en el Ecuador? Así, si puedes dar como una descripción breve, una introducción a este mundo complejo, como dices tú, y describir un poco los pasos y procedimientos para sacar una ley. Bien, una ley en el Ecuador, creo que en todas las democracias del mundo funcionan casi parecidos, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia. Hay iniciativa legislativa directamente que pueden proponer una ley, pueden presentar un proyecto de ley, también el presidente de la República, los asambleístas, la Corte Nacional de Justicia, la ciudadanía, claro, con el respaldo del 0,25% de la población, gobiernos autónomos descentralizados, la Defensoría del Pueblo en temas de derechos humanos y la propia Fiscalía General del Estado. Esto entra como iniciativa a la Asamblea Nacional en el Ecuador. Sin embargo, de ahí se abre un debate. La presentación del proyecto de ley tiene que entrar al CAL primero y luego abre un debate de la calificación del proyecto. Se lo califica, se lo ubica por materia, viste, si vamos a hablar de criminalidad, pues no le mandamos a un tema de laboral, entonces lo mandamos directamente para una reforma del Código Orgánico Integral Penal. Luego se manda a una comisión, que es una comisión especializada en la Asamblea, para que se dé una vez que pasa la comisión, se da el primer debate, luego el segundo debate, luego se envía al veto presidencial, si es que el presidente no tiene nada que objetar, se aprobaría la ley, si no regresa nuevamente a la Asamblea, y en la Asamblea se debate a ver si es que si es que están de acuerdo con el veto presidencial, que puede ser total o parcial, de artículos o de toda la ley, y si no están de acuerdo con el presidente, con las dos terceras partes de la Asamblea, podría aprobarse la ley sin la posición de, de visto bueno, digamos así, de la presidencia de la República, y luego se publica en el registro oficial, ¿no? Esto es lo más lógico, cómo funciona.
Ahora bien, cómo han querido presentar las leyes en el Ecuador es una cosa media compleja. Por ejemplo, tenemos la ley de solidaridad. Entonces, la ley de solidaridad es por iniciativa de la Asamblea Nacional, directamente, con bancada mayoritaria del gobierno de Noboa. Entonces, para poner un ejemplo, para que nos entiendan los que nos están viendo, ellos presentan una ley de solidaridad de urgencia económica. Cuando hablamos de urgencia económica, estamos hablando de que tiene un tratamiento especial, urgente, porque va a ayudar a resolver la problemática económica de nuestro pueblo, ¿no? Eso se entendería. Sin embargo, en medio de la urgencia económica, meten otros tipos que no tienen nada que ver en materia, como por ejemplo temas de reforma al Código Orgánico Integral Penal, que era lo principal que estaba planteando el gobierno de Noboa. Entonces, este problema, a pesar de que tienen todo el aparataje, es decir, el porcentaje, el quórum, la votación para poder pasar estas leyes, se terminaron cayendo en la Corte Constitucional. ¿Cómo? Primero, por la forma, ¿no es cierto? Estuvieron mal planteadas. Hay consultas en la Constitución de la República, como la consulta previa, la consulta prelegislativa, que tiene que tomar un escenario donde donde se debe incluir al ciudadano que está involucrado en la reforma de una ley, una norma que afecte la situación del sector en específico. Sin embargo, aquí no se le tomó en cuenta absolutamente a nadie, sino que se pasó por encima de la Constitución y se presentaron estas leyes. Entonces, en materia no había unidad de materia, porque tenías económico, tenías penal, digamos así, tenías constitucional, y dividías un montón de cosas, pero sobre todo marcaba una inconstitucionalidad de la norma. Es decir, que se contradice con la Constitución de la República. Yo creo que hasta ahí un primer momento. Y bueno, en medio de todo este ejemplo que nos acabas de dar, pues se me ocurría preguntar, ¿cuál es, o sea, si existe algún mecanismo que tenga el Estado que favorezca, digamos, a la voz popular antes que la voz de los asambleístas? Porque, digamos, ¿qué, qué nos puede ayudar para que dentro de la asamblea una bancada esté, digamos, escuchando la voz del pueblo y no esté básicamente siendo una extensión del Ejecutivo o buscando el propio interés de esa bancada? O sea, ¿existe algún mecanismo constitucional que evite que la bancada vaya por su interés personal o el del partido que representa en relación con lo que el pueblo quiere? Esa es ¿Existe una, algo? Claro, esa es una pregunta buenaza, porque si nosotros nos ponemos a pensar en eso, sería la estructura propia del Estado, la lógica del Estado. O sea, si vamos a tener una asamblea, tiene que cumplir con los estándares que dice la Constitución, pero también con las necesidades del pueblo. Entonces, Luis nos dice, como nosotros tenemos algo que pueda limitar, sí, precisamente la consulta prelegislativa, que es fundamental para que se pueda tomar en cuenta la posición de nuestro pueblo. Pero lamentablemente en el Ecuador tenemos una política de violar todo el tiempo la norma y la constitución de la República, ¿no? Claros ejemplos de este gobierno han sido meterse a la Embajada de México. Sabe el Estado que invadir un país extranjero es un error tremendo, no solamente político, sino jurídico, que puede llevar a delitos internacionales, penales internacionales, pero sin embargo lo hace, ¿no? Rompe con la Constitución, pero rompe también con los tratados internacionales, con los acuerdos y con todo esto. Entonces vemos que no le importa. Frente a la ex vicepresidenta de la República, que era ex vicepresidenta del gobierno de Novoa, igual no le importó ni siquiera que haya un fallo de juez competente con una acción de protección, sino que no le importó y rompió con la estructura normativa del Estado. Luego tenemos un claro ejemplo de cómo al gobierno no le importa la norma ni la ley, ni al gobierno central ni a los asambleístas, porque presentan precisamente estas leyes como tú planteas, sin ver al pueblo, o sea, de espaldas al pueblo con los intereses propios del gobierno de Novoa, y presentan esta ley de solidaridad, ley pública, que estas leyes fueron tumbadas en la Corte Constitucional,
pero que de hecho mostraron una política donde no le importa irse contra la normativa. De ahí sí, si hubiera un cumplimiento estricto de la norma, yo creo que podríamos decir que se tiene que consultar al pueblo, que se tiene que abrir espacios, que se tiene que escuchar y todo. Sin embargo, yo creo que la Constitución de la República, muy buena, yo creo que es una de las más garantistas y democráticas de la historia del Ecuador. Es reconocida a Incluso nivel puedo, internacional. iba a eso, incluso yo creo que a nivel internacional podríamos decir que es tremenda, porque no tenemos la justicia como sujeto de derechos solo en Bolivia y en ninguna otra parte del mundo. Entonces, esta constitución tiene sus problemáticas, ¿no? Que no son los derechos consagrados en la normativa, sino que es un hiperpresidencialismo. En algún momento esto también le molestó al gobierno correísta, por lo cual también trataron de hacer consulta popular, constituyente y todo, porque era una piedra en el zapato, ya que la constitución tiene lo que precisamente decía Luis, que eran mecanismos donde tiene que tomarse en cuenta el pueblo. Entonces yo creo que una de las cosas que más le molesta a este gobierno es las consultas. Si a mí me preguntan en cualquier medio de comunicación, cuando voy me dicen, ¿por qué crees que quieren hacer una constituyente? Bueno, precisamente porque les molestan las consultas. La consulta ambiental, la consulta previa, libre e informada, la consulta prelegislativa. Luego tenemos la justicia como la justicia indígena, que es la piedra en el zapato de cualquier estado, y la naturaleza como sujetos de derecho. Pero puedes abrir tú la constitución en cualquier parte y te vas a dar cuenta que es una constitución muy garantista, que respeta los derechos de los pueblos, pero que definitivamente, siendo la constitución más garantista, es la constitución más violada en el Ecuador. Yo te iba a preguntar, justamente mi segunda pregunta era como todo lo que respondiste ahorita sobre dónde están fallando los asambleístas de ADN, dónde está fallando la bancada, pero como ya me respondiste eso, sí quiero como que un momentito solo volver sobre las bases, porque déjame ver si entendí bien. O sea, en la asamblea básicamente se propone un proyecto de ley, se debate ahí, este puede llegar también digamos, sectores de afuera de la política, etcétera. Luego se manda a la corte, creo, Luego, y no, luego vuelve no. a la asamblea. A ver, tienes la iniciativa legislativa que la puede presentar el presidente de la República, la Asamblea, la ciudadanía con el 0.25% de apoyo popular, los gobiernos autónomos descentralizados, la fiscalía, así rápido, ¿no? Luego tienes la presentación del proyecto, que ya se entrega el texto completo del proyecto al CAL, ¿Qué era y el el CAL CAL? tiene que mandar a calificación del proyecto. Perdón, Luego perdón, pasa. ¿qué era el CAL? Yo soy cero experta. Es, la- es el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea. Es como la Ya, estructura con la cual le dan direccionabilidad. Pero viste ok. que el CAI todo está direccionado ahora por un solo partido Ah, ya. en el Ecuador. Luego va a trámite la comisión especializada donde te ubican en cada materia. Por eso yo te decía en un momento, o Mm. sea, tú tienes una materia laboral, no le puedes mandar a la comisión especializada de criminología del Ecuador. O sea, es Entonces, una cosa. CAL es como el conjunto de abogados que asesora a la asamblea y dentro del CAL están como las diferentes, digamos, comisiones que se encargan de los diferentes temas, ¿así? Claro, paralelo al CAL. El CAL es un tema administrativo de la Asamblea donde están funcionarios administrativos y los asambleístas, y ellos dan paso a las comisiones especializadas. Entonces, por ejemplo, nos llega una ley presentada por PACA, y viene la ley aquí y dice, bueno, vamos a democratizar la empresa pública en Quito, ¿no? Entonces presento este proyecto para democratizar. Entonces dicen, bueno, esto va en contra de Novoa, no pasa. Sí, bueno, no, mentira, pero más allá de eso van a decir, a ver, bueno, esto es un tema económico, entonces va a la Comisión Especializada de Economía de la Asamblea y mandan eso a la Comisión Especializada de la Asamblea. Y luego pasa el primer debate, que es un primer filtro importante. El primer debate pasa con el 50 más uno, ¿no? Igual el segundo debate con el 50 más uno, si pasa el segundo debate, estaríamos diciendo que tenemos luz verde para la ley presentada por PACA en este caso, y tendría que ir a revisión del Ejecutivo, que ya es un montonzazo, porque viste que, o sea, ya pasó un montón de pelea, que es casi imposible que logremos esto, pero pasa el Ejecutivo y el Ejecutivo dice, no, no me gusta. Se llama veto presidencial,
regresa como que no le gusta y la única posibilidad es que se apruebe por parte de la Asamblea con las 3/3 partes, que creo que son 81 votos, más o Mm. menos, y, y con eso podría aprobarse la ley. Luego tiene controles constitucionales, pero los controles constitucionales no tienen que ver con un procedimiento. El control constitucional tiene que ver cuando alguien aplica esta norma de inconstitucionalidad, es decir, en medio de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, tú presentas una acción de inconstitucionalidad de la norma ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional resuelve si es constitucional o inconstitucional. Ahí la norma, ahí también te permite que el juez pueda hacerle planteamientos a la corte y que el juez mismo diga, tengo aquí una disyuntiva sobre esto, pido que se me aclare. Y en ese momento la corte tiene la posibilidad de explicarle al juez cómo funciona, porque es constitucional, o también declarar la inconstitucionalidad. Es decir, la Corte Constitucional puede actuar por tema propio, sin necesidad de la denuncia como tal de la inconstitucionalidad. Cosa que en las últimas leyes fue que se presentaron las inconstitucionalidades. Ujú. ¿Y cuándo puedo hacer, digamos, una ley normal y cuándo tiene que ser una reforma a la constituyente? Por ejemplo, este tema de que querían eliminar el Consejo de Participación Ciudadana no podía ser por una ley, no tenía que ser una reforma, algo así, entendí. Sí, mira, cualquier reforma a las leyes tienen que estar enmarcadas en el marco de constitucionalidad, en el bloque de constitucionalidad que les llaman ahora los neoconstitucionalistas, que dicen el bloque está estructurado por lo que antes conocíamos como pirámide de Kelsen, tratados internacionales, constitución, leyes orgánicas, leyes generales y instrumentos menores, ¿no? Entonces, esta estructura que está ahí tiene que estar enmarcado todo en la normativa de la pirámide, es decir, de la parte más alta del bloque de constitucionalidad, donde se tiene que respetar cada instrumento. Entonces, por ejemplo, tú por ley no puedes reformar la Constitución, es imposible. Entonces, con una ley no puedes tú decirme, tumbo el Consejo de Participación Ciudadana, porque eso es imposible. Para poder tumbar el Consejo de Participación Ciudadana tienes que ir a reformar la Constitución de la República. Y la única forma de reformar la Constitución de la República no es por enmienda, porque la enmienda es arreglar una situación de la Corte, como remendar, enmendar, ¿no? Como remendar algo de la Constitución, sino reformar la Constitución. Y la reforma de la Constitución solo se puede con una constituyente, es decir, con una asamblea constituyente. Ujú. Y justo en eso que te quedaste, ¿cuáles son los pasos? O sea, otra vez, ¿cuál es el proceso? ¿Y Para cuánto la, tarda? ¿Qué nomás conlleva? El de la constituyente para, perdón, sí, de la Asamblea Constituyente sí. para la nueva constitución. Eso es un tema tremendo, pero que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional te da chance de entenderlo. Y podemos poner el ejemplo de cómo lo está trabajando y cómo dio luz verde la Corte Constitucional. ¿Por qué? El gobierno, solo hago un tema político antes de meterme a lo jurídico, yo creo que el gobierno empezó creándose blancos o creándose enemigos para polarizar la situación, ¿no? Primero el correísmo, que lo tuvo de objetivo, polarizó entre los dos, luego se le va desarmando porque ganaron de alguna manera las elecciones, no sé si legalmente, pero luego van y plantean el tema de la Corte Constitucional y le atacan como enemigo. Ponte al punto de que un presidente de la República le convoque una marcha nacional a la Corte Constitucional, es una cosa de locura, o sea, es como decirle, oye, yo tengo el poder ejecutivo y conmigo estás fregado porque aquí no va a pasar esto. Entonces es tremendo porque está metiendo mano a la justicia en ese momento cuando trata de incidir en una estructura que por lógica desde la Revolución Francesa para acá tiene democracia, pues, o sea, tiene independencia. Entonces es una cosa gravísima, ¿no? Que un presidente de la República te ataque a la Corte Constitucional. Yo creo que ahí ya es para decir, oye, hay algo que no está bien en este sistema democrático que de democracia no tiene nada. Entonces, luego de que se hace esta bronca, ¿no? Contra la Corte Constitucional, viene un momento donde la Corte Constitucional le dice, ah, bueno, ¿sabes qué? No quiero pelear más con vos, toma la constituyente. Y yo creo que políticamente es un error del gobierno, sin embargo,
se va con la constituyente. ¿Cuál es la constituyente? Tiene que presentar un proyecto para reformar qué quiere reformar. Y la, y la, y la, y la Corte Constitucional, este es el procedimiento que me preguntaba Luis, y la Corte Constitucional tiene que resolver si es que es enmienda o es reforma, que era lo que me preguntaba Paca, vuelta. Entonces, en este momento se decide, ¿no es cierto? Si yo quiero acabar, pongo el ejemplo de Paca, del Consejo de Participación Ciudadana, y llego a la Corte Constitucional y digo, bueno, ella quiere cambiar el Consejo de Participación Ciudadana, esto no se puede por enmienda, se puede por reforma, por lo tanto le doy luz verde a la constituyente. Entonces el primer filtro es la Corte Constitucional. El problema a mí me nace, o creo que tratando este tema, es que no sabemos qué quiere hacer con la Corte Constitucional. Es como que perdón, con la constituyente. Es como que la Corte Constitucional le dijo, bueno, no quiero más bronca y te doy paso a tu constituyente sin analizar de fondo si es que es viable o no es viable legalmente. Le dio paso, de alguna manera, servil ante las posiciones del gobierno central. Entonces yo veía que mucha gente, yo trabajo de abogado en libre ejercicio, sin embargo, yo veo que mucha gente decía, wow, hay que defender la Corte, hay que defender la Corte. Bueno, la Corte también nos está jugando en contra en este momento. Sin embargo, cuando avanza esto, vamos a una asamblea constituyente, a una convocatoria de asamblea constituyente, tiene que ser necesariamente por voto popular. No puede darse una asamblea constituyente sin el voto popular. Una vez que se da el voto popular y digamos que gana el sí, abrimos una estructura constituyente donde el Ejecutivo tiene que presentar la normativa de cómo se va a dar la asamblea constituyente. O sea, el que propone. Acá tampoco toma en cuenta eso la Corte Constitucional, no le para mucha bola. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Dicen que va a durar 6 meses, que se puede alargar hasta 9 meses, que se van a crear comisiones especializadas para debatir cada tema. No sabemos de qué, ni cuáles son las comisiones, ni los nombres de las comisiones, y que cada norma se aprobará con 2/3 de la votación. Ahí ya se ponen un límite ellos mismos, porque esta estructura, como te digo, no es que está explícita en la normativa de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sino que le da el paso para que quien está proponiendo, en este caso el Ejecutivo, presente su propuesta de cómo va a estar estructurada. Entonces, si nosotros vemos cómo lo plantean ellos, dicen, van a tener la necesidad para que cada norma se pueda resolver con la votación de las 2/3 partes. Luego se van a elegir más o menos un asambleísta por provincia, más uno más por cada 200,000 habitantes. Teniendo un ejemplo, más o menos tendríamos Loja, Cuenca, 2 asambleístas, de los cuales ponía 4, Quito tendría unos 6, y habría como 17 asambleístas nacionales, 16 asambleístas nacionales, iríamos a estas elecciones. Yo creo que el gobierno se la está jugando mucho, ¿no? Como que le puede salir la lotería al revés. Y lo que pasa es que si necesitas las 2/3 partes, con 30 votos en contra, no se aprueba nada en esa asamblea. O sea, también es un poco inviable, ¿no? También es un poco inviable. Además que yo no estoy de acuerdo con la constituyente en este momento. La forma como se convoca es también dudosa, ¿no? Es una forma media donde no tenemos claridad de qué quiere. Un claro ejemplo es, por ejemplo, ni nosotros, ni el ministro Reinberg, ni la Gasca, ni el propio Noboa, ni la Lavinia, ni la mamá de Noboa conocen qué es el Plan Fénix. No sabe nadie. Y si nosotros nos preguntamos, decimos, bueno, ¿cuál es el Plan Fénix? 4 niños de las Malvinas desaparecidos, 33 personas desaparecidos, asesinados y reaparecidos, torturados y asesinados. Luego, 33 personas desaparecidas en el Ecuador, Efraín Fueres asesinado en medio del paro nacional, cárceles tomadas por el narco, vemos cómo Fede sale con un fusil de dotación militar, caminando con militares escoltado y abriéndole las puertas de las cárceles del Ecuador. Entonces nos ponemos a pensar todo esto y vemos y decimos, ¿cuál es el Plan Fénix? Ahora, tendríamos que preguntarle lo mismo, ¿cuál es la propuesta de reforma de la Constitución de la República? Está claro,
que quieren tumbarse las consultas y que quieren tumbarse la justicia indígena y la naturaleza como sujeto de derechos porque tienen ellos intereses económicos sobre la naturaleza. Yo Pero creo que eso es una fundamental. preguntita, en esa parte, o sea, básicamente ya se violó la norma porque no se presentó, digamos, un proyecto, una idea de cómo va a ser la nueva constituyente. ¿Eso estás diciendo que es como un paso dentro de lo legal que tenía que presentarle a la corte o sería algo opcional? Sería opcional, yo creo que le deja en libertad a la Corte para que resuelva si es o no viable la constituyente, pero no nos explica la normativa cómo es o no es viable. La lógica de eso es que es viable si es reforma de la Constitución y no enmienda. Ahí pasa el nivel de necesidad de la constituyente, pero la Corte Constitucional no hace este análisis. Ahora, si la Corte Constitucional violentó la ley, que es el instrumento más importante del Ecuador y que es lo que me preguntas tú, nos podríamos a pensar, ¿es legal o no si la Corte Constitucional dice que sí es legal? Entonces, en este sentido, tendríamos que decir, es legal, o sea, no está, puede estarse violando la ley, puede estarse violando la normativa, pero la estructura de la Corte Constitucional le da luz verde, por lo cual legaliza la constituyente como Pero tal. normalmente sería así, o sea, normalmente si yo quiero cambiar la constitución, debo presentar un proyecto de qué es lo que quiero cambiar primero, antes de que me den la luz verde para estas elecciones que se vienen ahora, básicamente. Indudable, tal como tú lo planteas, no vas a presentar toda la nueva constitución, porque eso se va a Claro. reformar en medio de la constituyente, pero de hecho vas a decir, necesito cambiar temas centrales y estructurales del Estado que me van a permitir en temas de economía, de criminalidad, de justicia, poder tener un desarrollo mejor del proyecto político, económico, popular que tengo como gobierno nacional. Sin embargo, aquí no presentan nada. La Corte Constitucional como que baja la cabeza y le da paso libre. Sobre las reglas de la Asamblea, tampoco dice mucho la Corte Constitucional. Da paso libre. Entonces, a mí me parece que no hay un muy análisis tan sesudo de la Corte, a menos que, si me pongo a pensar muy entrecerrando los ojos y pensando muy fino, podría decir, quizás la Corte entiende que esto va al fracaso y por eso da paso, o no se quiere hacer problema con el gobierno central y por eso también no se hace bronca y dice, bueno, nosotros, esto va al fracaso. Y nosotros le damos paso y no nos joden a nosotros tampoco, porque hay intereses personales también en medio de los jueces de la Corte, no es que son santificados y que son todo para el pueblo y que van a dar la vida ahí por una democracia que la verdad en este momento en el Ecuador no existe. Claro, y tienen miedo también, supongo. Que, Luis. Claro, Además, fueron los que le dejaron también ser candidato y presidente al mismo tiempo, ¿no? Al final, claro, nunca ellos dieron hicieron nada en paso, ese claro, sentido. precisamente. Bueno, Y y en eso yo te quería igual preguntar lo que estabas diciendo antes, que si, digamos, se encamina este proceso igualmente para aprobar una ley, van a necesitar las dos terceras partes de la Asamblea, ¿no? Sí, Ahora, ahora, ¿existe alguna forma de cambiar eso? Porque digo, todo, conociendo cómo se comporta ADN y Novoa, de alguna manera, yo sé que si no les empieza a salir eso, van a intentar cambiarlo de alguna manera. Entonces, ¿existe algún mecanismo para que ellos cambien esa lógica? no, porque se aprobó porque nosotros estamos votando por algo que ya está estructurado, que ya está escrito. Cuando vayamos y lo que está escrito diga, no hay, no es inviable, por lo tanto lo reformamos, es ilegal, pero estamos en el Ecuador y aquí puede pasar absolutamente todo. ¿Y cuántas elecciones votaciones se nos vienen ahora? Porque entonces tengo entendido que es ahora la primera para formar la Asamblea Constituyente. Después dices que es otra para el proceso y de ahí. No, serían dos votaciones populares, digamos así, que Ah, sería ya. una para ver si queremos la constituyente, luego tendríamos la elección de los asambleístas constituyentes y luego tendríamos la aprobación o no de la constitución de la República. Entonces, tres. Tres, sí, tres. Entonces tenemos una para ver si queremos constituyente, dos, elegir a los que van a hacer la constitución y tres, si es que estamos de acuerdo o no con la constitución.
porque de hecho podemos llegar a un año de constituyente, 9 meses, perdón, de constituyente, y que no se apruebe porque no tiene la mayoría, y que sea inviable, que se termine eso, que quede ahí, que sea, que no pase, o que pase y que en elección popular el pueblo le diga no a la nueva constitución y también quedaría ahí, pero lo que deberíamos preguntarnos es qué va a pasar en medio de ese tiempo, ¿no? Si bien la Asamblea Nacional no se elimina, se mantiene paralela y cumple su papel paralelo con la normativa actual, es una estupidez y un gasto de dinero tremendo, ¿no? Para nuestro pueblo, pero el hombre va a funcionar en medio de decretos. En medio de decretos. Esa es una de las causas más problemáticas que creo que tiene nuestro país en este momento, porque funcionar en medio de decretos quiere decir estructurar una idea política egocentrista de quien está dirigiendo el gobierno central. Ujú, totalmente. ¿Existen herramientas legales o sea, hay algo que se pueda hacer en contra de esto? O sea, si ya, digamos, está decreto tras decreto tras decreto, ¿existe alguna especie de sanción o bloqueo o algo? Porque eso ya sería un atentado directo a la democracia, ¿no? Vivir en base a decretos cuando se supone que tenemos Asamblea. la asamblea para debatir. Sí, yo creo ahí que uno de los instrumentos legales más importantes que tiene nuestro pueblo son las elecciones populares. Entonces vamos a ir y nos van a preguntar sobre si queremos o no queremos constituyente. Frente a ello, creo que una estructura legal que tenemos es ir a las urnas y decir no, no queremos. Eh, hay diferentes puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista antielectoral, anarquista, liberal, maoísta, qué sé yo, todas las estructuras políticas que pueden haber pensamientos diferentes, pero hoy nos tiene que unificar una idea de decir, aguántate, yo tampoco quiero, por ejemplo, no quiero la constitución, tiene un montón de errores y creo que debemos modificarla, pero no es el momento. Constituyente significa precisamente unificación nacional, donde cuando haya el momento preciso donde nuestro pueblo pueda resolver un tema de constitución en unificación, se logre presentar una nueva constitución y se haga de mejor manera. Sin embargo, por ahora, poner en manos de personajes como los asambleístas de ADN y algunos asambleístas del correísmo, que de paso tienen títulos de tercer nivel, incluso de cuarto nivel, pero son bien brutos, no entienden la lógica de la necesidad de nuestro pueblo, sino que ven solo sus intereses, incluso algunos solo para cobrar el sueldo, ni siquiera, o sea, no piensan más allá. Y tenemos asambleístas que no cumplen con los requisitos. No quiero decir esto, ¿por qué pongo que hasta de tercer nivel o cuarto nivel? Porque no es necesario tener un título para poder hacer buenas constituciones. Por ejemplo, la constitución uruguaya, y donde hay más democracia, se podría decir en Uruguay, es donde menos títulos de cuarto nivel hay en Latinoamérica, y es mucho más manejable la economía, la política, la criminalidad en Uruguay, por ejemplo. Tenemos presidentes como Mujica en Uruguay también, que es un claro ejemplo de que el título está de más. Pero a lo que me refiero es que hay gente con títulos de cuarto nivel que no tienen idea, que firmaron estas leyes sabiendo que son ilegales, sabiendo que destruyen la unidad de materia, sabiendo, no sé si sabían, pero bueno, teniendo idea de que esto no iba a pasar en la Corte Constitucional, y las plantearon. Entonces vemos que tenemos asambleístas que no sirven y que no sirven para ellos tampoco, porque si hubieran querido una reforma al COI, la hubieran planteado y capaz que para este momento ya la tuvieran aceptada, pero no fue esa la posición, ellos fueron a violentar la normativa. Entonces tenemos la opción de ir a las urnas, que me parece que está el 16 de noviembre, las elecciones, donde se van a tocar 3 preguntas. Estas son, si queremos bases militares, es otra estupidez. Pero no me refiero al tema de que esté bien o esté mal que traigamos bases militares, cada quien puede votar como quiere, pero es una estupidez porque si vas a reformar la constitución, pues reforma ahí, pon que puedes dar bases militares. En la reforma constitucional no tendrías necesidad de que se elija o no se elija que haya o no haya bases militares. Y las bases militares son para este gobierno como para el que venga. Puede ser que mañana tengamos una base militar de otro lado, pues o sea, mañana yanqui, pasado de otro imperio, pero finalmente
estamos dando el paso para que cualquiera pueda venir y hacer intervenciones militares en nuestro país y convertirnos en parte de una guerra internacional interimperialista que está golpeando a nuestro planeta. Entonces nos ubican y nos ponen como, imagínate Baltra, Galápagos. Marco, se nos va a acabar el meeting en 2 minutos, por eso dinos Bueno, rapidito esas 3 preguntas por las que tenemos que votar el no y con eso vamos cerrando. Bueno, bases militares no, porque necesitamos defender nuestra idiosincrasia, nuestro patrimonio, nuestra tierra y nuestra libertad y autodeterminación de los pueblos. Sobre el tema de los partidos políticos en tema económico, también tenemos que decirle no, porque hay partidos económicos que no tienen los recursos que tienen y son personas que podrían ayudar a construir una constitución de mejor manera, pero que les quitan esto es fácil, pues quitarle a ADN, que son millonarios, que se perdonan 98 millones de dólares. Pero imagínate a los campesinos que logran hacer firmas y sacar un partido local y que quieren pelear y que no les den ni un solo dólar mientras ellos se adueñan de todas las riquezas de nuestro pueblo. Entonces tampoco es justo, por eso tenemos que ir y votar no. Aparte de que hay que seguir luchando porque no sabemos qué vaya a pasar. Y la tercera, la constituyente. Y en la constituyente obviamente es inviable, no tiene sentido, creo que le jueguen contra el propio gobierno, pero sobre todo porque tenemos que defender los derechos que hemos logrado en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, que son derechos que no nos los dio el correísmo, que son derechos que fueron trabajados, construidos por diferentes sectores populares. En la constituyente del 2008 no se podrán acordar muchos, pero habían huelga de hambre de campesinos para que se pueda meter la ley antiminera de alguna manera, que luego la modificaron y la trabajaron. Estaban los estudiantes secundarios universitarios también en huelga de hambre ahí, pidiendo que haya gratuidad de la educación hasta el tercer nivel, que de hecho está en la Constitución. Estaban los Se ecologistas. nos va a acabar ahorita en un segundo, No, pero con todas esas ganas de lucha por voten la no y a campaña por seguir el no luchando. y un panorama un poco tétrico, te agradecemos un montón por tu tiempo y podríamos seguir seguramente por horas, pero muchas gracias por tu tiempo. Gracias chicos a ustedes. Gracias, Marco. Con fuerza. Chao. El día de Un hoy, 12 de placer. octubre, Día Fuerza, de la todo no, Resistencia. 3 veces no. 3 veces no. Chao, chao. Chao, Chao, chao. gracias. Con podcast.